Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Hola, Andrea. Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. La presidenta de ACE, Beatriz Silva, reveló que en Paso de los Toros, ciudad de casi 13.000 habitantes, el único servicio de bloque quirúrgico lo proporciona el hospital. Además informó que solo hay 2 anestesistas y ambos trabajan en el centro público y en la mutualista. El Ministerio de Educación y Cultura decidió retirar a su delegado del Consejo Directivo del Centro de Estudios Judiciales. Entregaron 67.816 firmas para habilitar el referéndum en contra del aborto. Se necesitaban 54.000 firmas como mínimo. El presidente José Mujica abogó por la utilización de los recursos del impuesto a los grandes propietarios de tierra para la caminería rural. El líder espiritual de Irán afirmó que dejará en ruinas varias ciudades de Israel ante un eventual ataque contra su régimen. Se llevan vendidas más de 24.000 entradas para el partido de mañana entre Paraguay y Uruguay por las eliminatorias. Una delegación de ACE está en Paso de los Toros manteniendo entrevistas con los funcionarios del hospital local en el marco de la investigación por la muerte de una mujer embarazada que perdió la vida por la falta de cirujanos y anestesistas en el hospital de esa ciudad el pasado domingo. En tanto, la fiscal de Durazno, subrogante en Paso de los Toros, Brenda Pupo, actuó hoy de oficio y ya declaró al marido de la mujer fallecida ante la justicia. También lo hará el director del hospital de Paso de los Toros, Alfredo Fraga. El esposo de la mujer autorizó además la exhumación y el cuerpo será trasladado mañana a Montevideo para determinar las causas del fallecimiento. En tanto, este mediodía la presidenta de ACE, Beatriz Silva, aseguró que la investigación técnico-administrativa deberá aclarar por qué no se dispuso el traslado de la paciente a Durazno. La ciudad de Paso de los Toros tiene 12.985 habitantes y el servicio de salud público es brindado por el Hospital Rubén Curi a cargo de ACE. Es un centro del segundo nivel de atención. Por otra parte, existe una mutualista, pero esta deriva a sus pacientes al bloque quirúrgico del hospital. Si hay una urgencia y faltan médicos, lo establecido es que se derive a Durazno, ciudad distante unos 60 kilómetros. En la ciudad de Paso de los Toros, el único bloque quirúrgico que existe es el bloque quirúrgico que funciona en el hospital de ACE. Hay un convenio de intercambio de servicios desde hace muchísimos años. Es un bloque quirúrgico que tiene una baja tasa de actividad, hay en promedio una cirugía por día en toda la localidad, o sea, no solo para usuarios de ACE, sino para el resto. Y el protocolo de atención, cuando hay algunos eventos que requieren otros integrantes del equipo que en ese momento no está establecido, es conocido, de hecho se cumple en la ciudad de Paso de los Toros en cada momento. Por eso es imprescindible que nosotros identifiquemos, no solo del punto de vista administrativo si se cumplieron los procedimientos, sino del punto de vista técnico-asistencial, con el peritaje de la historia, para ver si en ese caso, que son muy escasos, se hizo con los recursos que se tenían disponibles lo que se debió hacer. En esos casos, ¿no se puede utilizar el anestesista del prestador privado? El anestesista del prestador privado y del público es el mismo porque es el único bloque que funciona para todos en la ciudad de Paso de los Toros. Vamos a cambiar ahora de tema. El Poder Ejecutivo retiró a su representante del instituto que le da formación a los jueces. La decisión fue adoptada por las discrepancias sobre quiénes serían los docentes en materia de derechos humanos. El representante del Ministerio de Educación y Cultura en el Consejo Directivo del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, donde se forman los jueces, propuso al ministro de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, como docente de la materia de derechos humanos. Al no ser retenida nuestra solicitud y ninguna de las alternativas que se habían manejado, entendíamos que no podíamos asumir la responsabilidad de acompañar al Consejo, al Centro de Estudios Judiciales en esta etapa, por lo cual resolvimos retirar a nuestro delegado. Pérez Manrique es el único ministro de la Suprema Corte de Justicia que argumentó a favor de la constitucionalidad de la ley que interpretó la ley de caducidad. Entendíamos que había que dar resolver una propuesta amplia que pudiera tomar en cuenta lo que es un tema de muy alta sensibilidad en el país. Lo que sí me parece importante es asegurar que en la formación de los futuros jueces puedan tener acceso
a todas las vertientes y a todas las opiniones. Usted está diciendo que hoy no hay garantías de que los estudiantes tengan acceso a todas las vertientes. Lo que nos preocupa es que dar las mayores garantías de que eso va a ocurrir. Para el Poder Ejecutivo, luego de la decisión de la Corte de declarar inconstitucional la ley interpretativa de la caducidad, hubo una división sobre interpretación de leyes. Doctrinariamente en el país hay dos corrientes. Una que en este caso de los delitos de lesa humanidad prima los instrumentos internacionales que ha ratificado y firmado el Uruguay, y otra el derecho positivo interno. Para el Ejecutivo, con los docentes actuales de derechos humanos, existe una sola visión sobre la interpretación. La opinión del Poder Ejecutivo es otra en esta materia de legislación de derechos humanos, y si no sería avalarla. La propuesta de incluir a Pérez Manrique al equipo no fue aceptada por la mayoría del Consejo Directivo del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. La carta del Ministerio de Educación y Cultura, comunicando el retiro de su representante, tras la negativa de aceptar a Pérez Manrique como docente de Derechos Humanos, fue considerada en los acuerdos ministeriales de la Suprema Corte de Justicia. No es que no se acepte, porque el doctor Pérez Manrique fue reintegrado a la plantilla docente del Centro de Estudios Judiciales, pero no en la Cátedra de Derechos Humanos, porque ya estaba integrada. El presidente de la Corte comentó también los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Educación y Cultura. Se refería a mantener un equilibrio de posiciones con referencia a la sentencia de la Suprema Corte de la ley interpretativa de la ley de caducidad. Ruibalpino aclaró que Pérez Manrique nunca estuvo en la Cátedra de Derechos Humanos. Recién ahora el Ministerio de Educación y Cultura lo propone para supuestamente balancear una posición que sería muy feo porque está cuestionando la idoneidad docente de uno de los ministros de la Corte. La policía detuvo esta tarde a un joven de 23 años que confesó ser el autor del asesinato al taxista Antonio Mari el pasado domingo en la madrugada. Este viernes, al mediodía, el sospechoso va a declarar ante la jueza Fanny Canesa como presunto autor del homicidio. Manfred Novak ratificó las críticas al sistema penal uruguayo, lo calificó de anticuado y propio de una dictadura. El ex relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas visitó nuestro país en 2 ocasiones para conocer el sistema carcelario. Ningún avance. 2 presidentes consecutivos ya se comprometieron conmigo a realizar esta reforma estructural del sistema de justicia penal. Hay un proyecto de ley excelente para la reforma del Código de Proceso Penal, pero está estancada en el Parlamento y no han habido avances en el tema. Así evalúa Manfred Novak la reforma del sistema judicial penal, que considera indispensable para disminuir la criminalidad y mejorar la rehabilitación de los presos. Y la Corte responde. ¿Por qué está demorado? Porque necesita recursos económicos que por el momento no tenemos. Necesita capacitación de jueces y fiscales para una nueva tarea. Novak regresó a Uruguay como director del Instituto Ludwig Boltzmann de Derechos Humanos de Viena. Si bien reconoce algunos lentos avances y resalta la experiencia de Punta de Rieles, donde solo hay presos con condena, las críticas se dirigen hacia el sistema en general. Uruguay es uno de los países en América Latina con un nivel de desarrollo más alto, es un país democráticamente muy desarrollado, pero aún así tiene un sistema de justicia penal que nos recuerda mucho a la dictadura y a un Estado autoritario. Novak sostiene que el sistema de justicia penal es anticuado, que muestra un 60% de reincidencia, por lo cual recomienda que el sistema político define los cambios necesarios. Puso como ejemplo Chile, donde luego de la reforma bajó al 30% la reincidencia. Por un lado, no se están separando los presos en prisión preventiva y los presos condenados. También se está violando el derecho a la presunción de inocencia en contravención de la Convención Americana y del Convenio Internacional de Derechos Sociales, Civiles y Políticos. La prisión preventiva debería ser solo la excepción y no la regla.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el de Economía, Fernando Lorenzo, presentaron esta mañana el proyecto de construcción de la Unidad de Personas Privadas de Libertad. El ministro de Economía sostuvo que los empresarios que participan de este proyecto de participación público-privada recibirán exoneraciones fiscales importantes. En este encuentro estuvieron empresarios nacionales y extranjeros interesados en esta posibilidad. Ellos ya solicitaron información sobre las condiciones de inversión. Ahora corren otros plazos. Los plazos van desde la convocatoria del llamado que se realizó el 14 de diciembre. Hay visitas de obras, un periodo de consultas, aclaraciones. La apertura está prevista para el 31 de mayo a la hora 14. Y a partir de ahí hay todo un plazo también establecido de estudio de la comisión y después distintas etapas para culminar también con el análisis del Tribunal de Cuentas, una vista a las empresas oferentes y la etapa final sería ya la firma del contrato con el adjudicatario. La Corporación Nacional para el Desarrollo tiene la tarea de asesorar al Ministerio del Interior sobre las características de esta licitación y a su vez asesorar a los posibles oferentes sobre las condiciones del negocio. La Corporación, hasta antes de la publicación, la Corporación asesoró al Ministerio en la redacción de los pliegos, en la elaboración de los estudios previos que marca la ley. El Ministerio publicó y ahora estamos en un rol de difundir el llamado en el exterior especialmente, en un rol de acompañarlos en el proceso de contestar preguntas. Cuando se formulan preguntas, algunas son técnicas y el CND tiene el rol de asesorarlos. Y después, cuando se reciban las ofertas, va a tener el rol de asesorarlos también en la selección o evaluación de las ofertas. Los nuevos centros de reclusión, construidos en coordinación pública-privada, funcionarán en el predio de la actual cárcel de Punta de Rieles. Docentes del Liceo 11 del Cerro de Montevideo detuvieron sus tareas para manifestar sus diferencias con las autoridades de secundaria. Además, reclaman que se mejoren las condiciones edilicias del centro educativo. El motivo fundamental, no el único, es la superpoblación de grupos, donde el regulador a través del Consejo de Secundaria quiere enviar más alumnos, argumentando que no pueden quedar afuera. Hoy se dio la paradoja insólita de que mandaron una alumna que vive en Maroñas, en el hipódromo, al Liceo del Cerro. Esto es una muestra de la falta de compromiso, la omisión, la falta de responsabilidad del Consejo de Secundaria, que con sus actitudes está perjudicando y boicoteando la educación pública, ¿no? Acá mismo tenemos un gimnasio que se llueve, que se cae a pedazos, que es precioso, con techo de hormiguero, cancerígeno. Una empresa vino 3 veces a hacer el piso y está mal. Y sigue levantándose. Entonces acá falta compromiso, responsabilidad de las autoridades que en definitiva no asumen lo que tienen que asumir. Trabajadores y empresarios de la industria metalúrgica llevaron una propuesta común de desarrollo del sector al presidente Mujica Latorre ejecutiva. Se procura que el Estado defina una política de compras públicas que priorice las empresas mencionadas en un momento de incertidumbre en el ramo. Bueno, hay un montón de situaciones de falta de competitividad, el dólar tiene que ver mucho con esto, entonces evidentemente hay que ajustar algunas medidas para resolver estos temas que no los puede resolver hoy el gobierno, ¿no? Entonces, ver el tema de las compras públicas, ver el tema de la integración productiva, hay una serie de medidas, ¿no? Concretamente, ¿qué plantearon ustedes? ¿Por dónde pasa la solución para la Cámara? Bueno, para la Cámara y para el sindicato, pasa para los dos, en tratar de buscar mecanismos que de alguna manera aseguren el trabajo de la industria y naturalmente de los trabajadores. Nuestra propuesta es que en esa tan importante inversión del Estado haya un porcentaje definido de participación de la industria nacional. El gobierno quedó de pensar en un concepto integral de valor agregado nacional, que no es solamente, por ejemplo, en las compras públicas, cuánto es monetariamente las ofertas, sino qué dinámica se genera, cuántos puestos de trabajo se generan, qué gana el país en impuestos, qué gana el país en evitar que la gente vaya al seguro de paro. Yo creo que aquí hubo un acuerdo de seguir trabajando en el desarrollo industrial y bueno, obviamente nosotros esperamos que además en el corto plazo se pueda eso traducir en medidas concretas, digamos, de desarrollo de la industria, ¿no?
El presidente José Mujica dijo que a través del impuesto a los propietarios de grandes extensiones de tierra se mejorará la logística productiva. El presidente manifestó que estos recursos deben salir de los que más se beneficiaron con el campo. El crecimiento en infraestructura significa atender estas cosas. Esto hay que tenerlo claro. Si aumenta la producción y aumenta el trabajo y aumenta el movimiento humano, lógicamente la infraestructura va paralela y va a componer en su uso parte del costo país. No es lo mismo un camión entre los pozos andando a 15, 20 kilómetros que andando a 60. Digamos, la productividad de ese camión va a ser totalmente distinto. Más claro, si no mejoramos y no invertimos en caminería, tendremos que gastar un cerro de plata en más y más y más camiones porque los camiones rinden poco. Por supuesto, yo estoy obviando que hay que hacer un esfuerzo en otras cuestiones paralelas, ferrocarril, la navegación de los ríos donde se puede. No quiero extenderme en todo eso, estoy hablando del sistema vial apenas, pero que tiene una importancia decisiva en el costo país. Fueron entregadas en la Corte Electoral casi 68.000 firmas para solicitar el mecanismo de referéndum en referencia a la ley que despenaliza el aborto. La ley de despenalización del aborto fue aprobada en octubre del año pasado y comenzó a aplicarse en diciembre, pero ya en noviembre el diputado nacionalista Pablo Abdala inició la recolección de firmas para llamar a referéndum. Porque hay más de 300.000 papeletas circulando en todo el Uruguay, ya tenemos decenas de miles de firmas en nuestro poder y se está trabajando muy bien en muchos departamentos especialmente, así que en ese sentido estamos muy esperanzados de poder cumplir. Como el tema divide a todos los partidos, en el proceso se recolectaron firmas de líderes políticos como el expresidente Tabaré Vázquez y su familia, claros detractores del aborto. Este jueves, un día antes de vencer el plazo, mediante cadena humana se entregaron 67.851 voluntades en la Corte Electoral. Nosotros aspiramos a que a partir de ahora todo el sistema político, los partidos políticos institucionalmente, los líderes políticos, muchos de los cuales, la mayoría de los cuales firmaron para que esto se concretara en el día de hoy, esperamos que todos ellos asuman por lo tanto su responsabilidad, se definan, participen de ese debate y finalmente que la ciudadanía decida. El organismo electoral tiene ahora un plazo de 45 días para contestar si se alcanzó el número de firmas requerido. Una vez verificadas las rúbricas, la Corte debe llamar a una consulta voluntaria en un plazo de 45 días. Si en esa ocasión vota al menos el 25% del padrón electoral, la Corte convocará a referéndum con voto obligatorio en un plazo de 120 días. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente presentó en audiencia pública el proyecto de ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la Laguna Garzón. Confirmaron que la Ruta 10 pasará a camino municipal. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente realizó una audiencia pública para ingresar la Laguna de Garzón en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, la reunión de hoy es una audiencia pública, forma parte de los instrumentos que están previstos en nuestra legislación en los procesos de incorporación de áreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esos procesos implican una serie de exigencias en materia técnica y en materia de consulta ciudadana. El ingreso al sistema de áreas protegidas es una exigencia para la construcción del puente sobre la Laguna de Garzón, uniendo Rocha con Maldonado. Si se es coherente con la historia, se sabe que la iniciativa de crear el área de la Laguna Garzón es una iniciativa que ya tiene más de 20 años, 25 años, de diversos tanto proyectos como de propio desarrollo de la normativa nacional. La Ruta 10 dejará de ser nacional para transformarse en el camino turístico departamental. Y hacer de las rutas costeras rutas de paseo, no rutas de acceso a los balnearios. Digo, lo que se buscaba justamente a partir de la propuesta de quitarle el carácter de ruta nacional de acceso a todas estas zonas, es evitar profundizar un sistema o un modelo de desarrollo urbano que se viene dando sobre la costa. Los representantes de movimientos conservacionistas de medio ambiente se retiraron conformes con lo actuado por el Ministerio y las intendencias de Rocha y Maldonado.
Desde Rocha, Fernando Mego, TN1 Noticias. Desde este domingo y hasta el 31 de marzo se va a desarrollar una nueva edición de la Semana Criolla en el predio de la Rural del Prado. Diversas autoridades lanzaron la Semana Criolla 2013. Esta es la edición 88 de la Fiesta del Campo a la Ciudad y como cada año se podrán ver en el ruedo los mejores jinetes y potros. Además están previstos espectáculos para toda la familia, feria con artesanías, productos típicos y gastronomía criolla. Las localidades cuestan 170 pesos el palco oficial y las tribunas numeradas 120 pesos. Los menores de 4 años no pagan. Las generales cuestan 90 pesos y los niños hasta 12 años ingresan gratis. Los tickets pueden adquirirse en Red UTS y en Red Pagos de todo el país, abonando un sobrecosto de 25 pesos. Las puertas abren todos los días a las 8 de la mañana y existen beneficios para jubilados así como estudiantes. En Argentina, el precio del dólar en el mercado negro registró ayer su mayor aumento porcentual en lo que va del año, lo que desencadenó la preocupación en el gobierno de Cristina Fernández. Hoy el gobierno habría decidido intervenir informalmente mediante la presión a grandes operadores del mercado. Tras la escalada del dólar blue o paralelo que llegó el miércoles a 8,75 pesos argentinos, la presidenta Cristina Fernández se reunió a la noche con los principales referentes de su equipo económico para tratar el tema. En el encuentro participaron el ministro de Economía Hernán Lorenzino y su vice Axel Kicillof, la presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont y por vía telefónica el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Allí se habría especulado con que la escalada abrupta del dólar paralelo se debió a una maniobra financiera por parte de un grupo de poder que realizó grandes operaciones en un intento por desestabilizar la economía. También, según versiones de varios diarios, este jueves Guillermo Moreno habría realizado varias llamadas a banqueros y operadores del mercado para presionar por la situación. La intención del gobierno es controlar la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, que llegó hasta el 67%. La caída en la paridad cambiaria se desató esta semana luego de nuevas medidas del gobierno de endurecimiento en los controles al uso de divisas. El organismo de recaudación tributaria, la AFIP, incrementó el recargo que se aplica a las compras en el exterior con tarjetas de crédito, ahora de un 20%, que también alcanza a la compra de pasajes aéreos y paquetes turísticos. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el rango meta para la tasa de interés de los fondos federales entre el 0 y el 0,25%. El rango se mantendrá mientras la tasa de desempleo sea superior al 6,5% y la inflación no amenace con superar el 2,5%. La información económica, como siempre, la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Volvió a subir el precio del dólar, que en la compra cerró a 18,75 y en la venta 19,20. También subió el dólar interbancario billete a 19,004. Se mantuvo sin variantes el peso argentino en 2 y 3. Lo mismo sucedió con el real, que continúa a 8,70, 10,20. El euro billete, mientras tanto, subió 24,05 en la compra, 24,95 en la venta. La unidad indexada al alza 2,5702. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En su segundo día de visita a Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con el primer ministro Israel Benjamín Netanyahu y con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El informe es de nuestro corresponsal, Quique Kierzenbaum. El espacio aéreo israelí fue cerrado para recibir en el Air Force One al presidente americano Barack Obama en su primera visita al Medio Oriente como presidente. En el aeropuerto, Obama fue recibido por el presidente israelí Shimon Peres y por el reelecto primer ministro Benjamín Netanyahu y su nuevo gobierno. Obama, quien ha tenido en los primeros 4 años de su presidencia una tensa relación con el primer ministro israelí, dejó claro el propósito de su visita apenas llegado a Tel Aviv.
llamando a Netanyahu por su sobrenombre Bibi, habló de una alianza eterna con el Estado israelí y además afirmó estar orgulloso de ser el aliado más fuerte y el mejor amigo de Israel. La agenda de la visita de 52 horas, dominada por el tema de Irán y su intento por llegar a construir armas nucleares, ha mostrado, aunque en forma muy delicada, las diferencias entre los líderes. En conferencia de prensa conjunta y ante la presión de Netanyahu, Obama declaró su inclinación por una solución diplomática, aunque afirmó que todas las opciones están sobre la mesa. La paz debe llegar a la Tierra Santa, expresó Obama a su llegada, pero también dejó claro no traer una nueva iniciativa de paz que ponga en marcha nuevas negociaciones entre las partes. Esta visita es vista con mucho escepticismo por los palestinos, quienes veían en la reelección del presidente norteamericano una posibilidad de cambio de rumbo en el futuro de la zona. En la visita al presidente palestino en Ramallah, Mahmoud Abbas, Obama resaltó la importancia de un Estado soberano palestino junto a un Estado judío seguro, pero se mostró contrario a la exigencia palestina de congelar la construcción de los asentamientos judíos como condición para reanudar las negociaciones entre las partes. Posiblemente el momento culminante de esta visita ha sido el discurso que el presidente Barack Obama dio frente a jóvenes estudiantes israelíes y en directo para todos los canales de televisión, en donde finalmente puso los puntos sobre las íes con respecto al futuro de la zona. Cuando ustedes decidan el futuro de las relaciones con los palestinos, decidirán también el futuro de Israel. Y agregó, así como los israelíes han construido un Estado en su tierra, los palestinos tienen el derecho de ser libres en su propia tierra, lo que fue respondido con grandes aplausos del público. Obama ha apostado por el discurso al público israelí para hablar por encima de ambos líderes, palestinos e israelíes, pidiendo al público y más que nada incitando a los jóvenes a que sean activos y exijan a sus líderes cambios reales para llegar a la paz. Desde Jerusalén, Quique Kierzenbaum, TNU Noticias. Y en el marco de la tensión en Oriente Medio, Irán respondió que si es agredido por Israel, arrasará varias ciudades de ese país como Tel Aviv y Haifa. Ampliamos en el siguiente compacto internacional. جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, advirtió que las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa serán arrasadas si Israel ataca a Irán. Khamenei, líder espiritual del país, hizo las declaraciones en el día del comienzo de la primavera en el hemisferio norte, en que se celebra desde hace milenios el Año Nuevo Persa. Ayer, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo en el marco de la visita de Barack Obama que Israel se reservaba el derecho de adoptar las medidas que considerara necesarias para protegerse de cualquier amenaza nuclear proveniente de Irán. Teherán ha negado en repetidas ocasiones que esté desarrollando un arma nuclear y el ayatolá Khamenei dijo que no era optimista acerca de las propuestas para conversaciones directas con Estados Unidos sobre este tema. El argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y defensor de los derechos humanos, reiteró este jueves que el Papa Francisco no fue cómplice de la dictadura argentina. El Papa prefirió una diplomacia silenciosa de pedir por los desaparecidos, por los presos, afirmó Pérez Esquivel en una rueda de prensa celebrada al término de una reunión privada con el pontífice argentino en el Vaticano. Afirmó que dentro de la jerarquía católica argentina sí hubo algunos obispos cómplices con la dictadura, pero dijo que no era el caso de Bergoglio. El Banco Central Europeo dio a Chipre hasta el lunes para hallar la forma de recaudar los miles de millones de euros establecidos como condición a un rescate internacional o, de contrario, podría afrontar el colapso de su sistema financiero y la posible salida de la zona euro. En una tensa jornada, el Banco Central dijo que suspendería la liquidez de emergencia a los bancos, al tiempo que un alto funcionario de la Unión Europea dejó en claro que el bloque estaba listo para expulsar a la isla del bloque monetario si caía en bancarrota. Además, unos manifestantes que se congregaron frente al edificio del Parlamento en Chipre, donde se discutieron los problemas financieros, trataron de entrar, pero fueron detenidos y se enfrentaron con la policía. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Mañana no tendremos un estadio centenario repleto para jugar por eliminatoria ante Paraguay. 25.000 entradas vendidas se llevan y nos lleva a pensar de que no superaremos las 40.000 personas mañana a las 7 de la tarde para el juego de eliminatoria. Tavares continúa buscando la solución para tratar de vencer a la selección guaraní.
Forlán, en las pruebas que ha hecho Tavares, parece tener un lugar entre los titulares. Bien, ya ha probado el maestro a puertas cerradas, trabaja desde ayer, pero en ese intercambio de ideas que tiene Tavares, parece que Forlán va como titular. Ya no sería necesario Cavani, el sacrificio que hace en ataque y en defensa por la banda derecha, porque ahí va a estar el Tata Álvaro González. En el otro extremo estará el Cebolla Rodríguez, Lodeiro y el Ruso Pérez como doble 5. Forlán sería el compañero ideal para Luis Suárez, una selección uruguaya que tendrá que tener la pelota, que tendrá que ser quien proponga, y de ahí la variante táctica del maestro. En el fondo va con Maxi Pereira, Álvaro Pereira marcando los extremos, Godín y Diego Lugano como zagueros. Esto en referencia a la selección uruguaya. En Paraguay, que ya está en nuestro país, tampoco hay demasiadas pistas de cuál será el 11 para jugar mañana a las 7 de la tarde. Bien, y Paraguay también no muestra demasiado las cartas, más allá de que tiene una base Gerardo Peluso, de que Aedo Valdés y Óscar Tacuara Cardoso serán los hombres encargados de capturar algún contragolpe y lastimar al equipo uruguayo. Barreto al arco, Piris, Pablo da Silva, Aguilar y Zamudio, Ayala, Oviedo, Riveros y Richard Ortiz sería la base del equipo paraguayo para enfrentar a la selección de Uruguay. Selección uruguaya que tiene 8 jugadores que ya tienen amarilla, que de ver una nueva tarjeta amarilla frente a Paraguay se van a perder el juego frente a Chile. Ellos son los dos Pereira, Arévalo Ríos, el Ruso Pérez, Gargano, el Cebolla, Gastón Ramírez y también Luis Suárez. Cualquiera que vea tarjeta amarilla no estará frente a Chile, que tiene como antesala de juego frente a Uruguay el Clásico del Pacífico frente a Perú, que además va a servir para que debute Jorge Sampaoli. En Paraguay, hace minutos nada más, estuvieron en el Centenario y Martín Franco nos trae las sensaciones del rival celeste. ¿Viene a reconocer el campo? No se permitió el ingreso para entrenar al escenario y nosotros hemos optado por hacer un entrenamiento en el lugar donde estamos hospedados fuera de la ciudad. Y lo que se puede llegar a perder en ese sentido, hemos tratado de ganarlo en otro sentido. En tan poco tiempo que tenemos y tan pocas sesiones de entrenamiento, hoy, si hubiéramos trabajado acá, no hubiéramos adelantado en algunos aspectos que sí se adelantaron en lo que se hizo. El partido para nosotros sabemos la importancia que significa, porque Uruguay es un rival que tiene 12 puntos, está arriba nuestro. Pero bueno, yo creo que no se termina la eliminatoria si sufrimos traspié. Obviamente que nosotros no pensamos de que vayamos a perder, venimos para ganar, hemos trabajado para ganar. Si la memoria no me falla, hay 5 futbolistas que debutaron en primera división con nosotros y hemos dirigido a varios de ellos más, el caso de Godín, por ejemplo. Bueno, sí, Diego Godín fue uno de los que debutó y otros que no hicieron su debut en primera división, pero los dirigimos también. No, simplemente que yo creo que a mayor conocimiento del rival, más información tiene un entrenador. Bien, después de pasar el juego con Paraguay habrá que pensar en Chile y como les contaba, Chile tendrá el estreno del argentino Sampaoli como entrenador. En la última doble jornada, Chile perdió con Ecuador y con Argentina. Borghi dejó de ser el entrenador y la búsqueda apareció sobre Sampaoli, el argentino ganador de la Sudamericana con la U de Chile. Sampaoli dirigió en Perú al Juan Aurich, al Sport Boys, Bolognesi y Sporting Cristal, por última vez en Perú en el 2007. El técnico tiene la filosofía de Marcelo Bielsa. Llegó en el 2008 a Chile para dirigir a O'Higgins. En el 2010 fue el entrenador de Melec y después los éxitos con la Universidad de Chile, equipo con el que ganó muchos títulos locales e incluso la Sudamericana del 2011. Perú se juega la última carta que tiene y donde local se hace muy fuerte. Pero nosotros tenemos la obligación de ganar porque nosotros somos los que estamos en desventaja y los que queremos clasificar. Para este partido Chile no contará con el creativo Jorge Valdivia y con el buen delantero Humberto Suazo. Tampoco irá desde el vamos. Matías Fernández, el volante de la Fiorentina, podrá llegar a ser una alternativa durante el juego. Un rival que viene con la expectativa de que más allá de que no tenga los puntos que merezca, viene con un proceso que le ha dado muchos resultados en los últimos tiempos. Un rival que va a ser muy duro seguramente en el escenario donde va a jugar.
Brasil se prepara para su mundial y por ello sale a jugar por todo el mundo. Hace un ratito nada más enfrentó a Italia. Bien, y fue 2-2 en Suiza, un partidazo entre la selección de Brasil y la selección italiana. Este es Fred, el hombre del Fluminense, gran goleador, que ponía el primer gol del juego para que festejen toda la torcida de Brasil. Neymar para Oscar, el hombre del Chelsea, que no se hace demasiado problema y la pone la pelota al lado del palo para festejar con uno de sus amigos. Aquí está una de las brasileñas que dice ya estar comprometida, por lo menos se señala el anillo. De Rossi ponía el descuento y un golazo de Mario Balotelli para cerrar el empate en Suiza 2-2 entre Brasil y la selección italiana. El Super Mario, el que tiene cara de malo, el que es problemático, pero el que define de esta forma. Fue 2-2 en Suiza entre Italia y Brasil. Bien, y no solo en Sudamérica se vive de eliminatoria, en Europa también buscan a sus representantes para Brasil 2014. En Europa se juega la quinta fecha en búsqueda de boletos para Brasil. Recordemos que uno de cada grupo va directo y el otro a repechaje. En el grupo B, Italia, despegado, tiene un partido más y por eso no juega oficialmente este viernes. Alemania es la primera del grupo C. Juega frente a Kazajistán en un partido para seguir sumando, en un grupo en donde Suecia aparece en zona de repechaje. Montenegro es la sorpresa del grupo H, líder, y por debajo aparece Inglaterra. Ambos juegan de visitante este viernes, Montenegro con Moldavia, y la selección de Gubson, la inglesa, será visitante ante San Marino. El grupo I es el de España y Francia, ambos líderes del grupo seguidos por Georgia. ¿Cuál de los dos irá directo? Esa es la pregunta. España juega con Finlandia, Francia juega frente a Georgia. En la CONCACAF se juega la segunda fecha. Es un grupo y el único equipo que ganó la primera fue Honduras, que será local frente a la selección mexicana. Es para buscar, de alguna manera, podernos imponer en Honduras. Estados Unidos juega frente a Costa Rica. El próximo martes el partidazo. México y Estados Unidos por la tercera fecha. Como te lo digo, ¿no? Vamos a guardar el debido respeto a la selección que está allá en Honduras, que va a ser muy complicado, que está en casa y que queremos sacar los 3 puntos. La esquina de Andes y Mercedes en Montevideo pareciera estar destinada desde sus orígenes a las artes escénicas. Durante la última década del siglo XIX funcionó allí un teatro de verano, hasta que en 1904 fue inaugurado el Teatro Urquiza. Posteriormente fue remodelado y 30 años después se reabrió ya como estudio auditorio del Sodre. La vida de la sala estatal transcurrió normalmente hasta que en 1971 fue destruido por un incendio, dando comienzo a varias décadas de vaivenes negativos para este teatro. Las obras para su reconstrucción fueron varias veces demoradas. Recién 15 años después comenzó la construcción del nuevo auditorio con un proyecto diseñado por los arquitectos Singer, Vanini, Magnone y Di Polito. En el 2008, producto de la sinergia generada por el Gobierno Nacional y la cooperación española, se reanudaron las obras y en noviembre del año siguiente fue el turno del presidente Tabaré Vázquez reinaugurar el auditorio, habiéndose finalizado el 80% de las obras. La nueva era no estuvo exenta de idas y venidas y luego de varias direcciones interinas, el 15 de noviembre del año pasado, el gestor cultural Gerardo Grieco asumió al frente del Auditorio Nacional La de la Reta. El nuevo jerarca fue asesor del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, desde donde lideró la creación de la Sala Citarrosa y posteriormente también, luego de su reinauguración, dirigió el Teatro Solís hasta hace 6 meses. Actualmente, el complejo teatral aloja los cuerpos estables del Sodre, las orquestas sinfónica y juvenil, el ballet y el coro. 2012 fue un año récord de localidades vendidas con las 2 salas en funcionamiento. La Fabini para 2.000 espectadores y la Balso para 250. Situada como el principal teatro del país, el Auditorio Nacional comenzó su temporada 2013 con el ballet La Sílfide y continuará con espectáculos nacionales y extranjeros de gran escala. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy en el espacio de los jueves vamos a recibir a Gerardo Grieco, director del Auditorio Nacional A de la Reta Sodre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Televisión Nacional. Y me encantó la presentación. Es un resumen apretado pero justísimo.
Sí, un buen resumen con la producción de nuestro compañero Andrés Daveña, Mercedes Otero y bueno, y allí la colaboración de nuestro compañero Rafael Cayorda en la edición. Un repaso de un auditorio que ha tenido sus vaivenes. ¿Cómo no? Y muchos años de... Hay varias generaciones que no conocimos o que nacimos muy jóvenes y que sin el auditorio ya, ¿no? El Sodre y el auditorio, el estudio auditorio, como se decía allí, en los años 40, 60, 50 fue uno de los constructores del sistema cultural y de artes escénicas del país fundamentales. Y como bien lo decía en el tape, ahora en el 2009, hace apenas 3 años que se reinauguró el Auditorio Nacional del Sodre y de alguna manera hemos venido recuperando. Todo ese trayecto es como un proceso interesante porque también lo sufrió toda la infraestructura cultural del país, que en estos últimos años, en estos últimos 10, 15 años, mencionaban allí la Sala Citarrosa, fue una de las primeras, uno de los cines que recuperamos para la ciudad, en una ciudad que tenía su centro bastante deteriorado. Después vino el Solís, la Goitiño, la Sala Verdi, el Auditorio Nacional del Sodre, el sector público a nivel de todo el país. Se han recuperado muchísimos teatros en todos los departamentos, lo que habla muy bien de esta etapa, es decir, hemos logrado terminar con aquella caída libre, ese proceso de degradación que veníamos sufriendo desde el 71, un hecho emblemático es ese incendio del Sodre que marca una caída libre en toda la infraestructura cultural del país, y habla también de la sociedad y habla también de los procesos de cómo vivimos, y estos años marcan también el cambio de rumbo, ¿no? De recuperación. Hoy el centro, esa zona de la ciudad con esta infraestructura, da gusto recorrerla, da gusto mostrarla, da gusto recibir extranjeros y mostrarles lo que tenemos, y me parece que también habla de hacia dónde vamos en el siglo XXI como sociedad, como ciudad y el lugar que le tenemos que dar a la cultura, a las artes escénicas y todo el valor que tiene eso para un país. Y ahora que aceptaste el desafío de estar al frente del auditorio, ¿cuál es el lugar que tiene que ocupar el auditorio? El auditorio es un gran desafío, ¿no? Nosotros lo dijimos, a mí me gusta repetirlo, tenemos como todos juntos la obligación de volver a darle una edad de oro al Sodre a nivel del auditorio y a nivel nacional, a sus elencos, a sus propuestas, a sus contenidos, a sus servicios excelentes, a su modelo económico, generar una nueva edad de oro que de alguna manera aporte valor al país y que incida positivamente en 3 millones y pico de uruguayos, y que de ese modo contribuya a hacer de el mejor país del mundo para vivir, ¿no? Muchas veces se habla de estas cosas, de estas infraestructuras, se las lleva a hablar en números o en medidas muy economicistas, pero en realidad tienen un valor cultural y de cómo nos relacionamos y cómo vivimos y cómo nos mostramos incluso al mundo, que es mucho más importante que si son 500 o 1.500 o 2.000 butacas llenas o con un porcentaje de ocupación diferente. A mí me parece que tenemos una gran oportunidad en estos años que vienen, ahora que hemos logrado recuperar las plataformas, de gestionar contenidos de calidad, servicios excelentes y poner al ciudadano en el centro, a la sociedad en el centro para salir adelante.
Hablemos de los espectáculos, accesibles a todo el público. ¿Cómo se puede hacer más allá del precio de las entradas? Me refiero a la propuesta, por ejemplo, la Sílfide. La Sílfide, estamos felices, agregamos 2 funciones ahora más en Semana de Turismo. Estamos haciendo 12 funciones, es un placer y es una recuperación muy grande ver el nivel que han alcanzado los cuerpos estables, el ballet en este caso con Julio Boca al frente. Cada día nos sorprende la evolución veloz y rápida y la acogida de público. Hay entradas a la venta, también tenemos políticas sociales y de formación de públicos, también hemos generado una combinación que a mí me parece muy interesante en el sentido de hacer accesible a aquellos sectores de la población que no tienen capacidad de comprar una entrada, a ver cómo generar un espacio, traerlos, generar políticas de públicos y sociales que nos permitan un 10 o un 20% de la sala utilizarlo en eso, y después el público que paga su entrada que nos ayuda con esa entrada a hacer posible este tipo de espectáculos de alta calidad. La Sílfide es una joya hoy en el continente. Sí, las entradas van desde 150 pesos hasta 720 pesos. Hay como para todos los bolsillos. Y también ofrecemos un abono ahora que volvimos el abono del Sodre fue una institución en una época y ahora estamos como recuperando eso en una versión de una canasta de espectáculos a elegir, en donde hay precios muy baratos para jóvenes menores de 25 años, para elegir, uno puede elegir el precio de un espectáculo combinado con el de otro según donde quiera verlo, y eso genera también una posibilidad de mayor accesibilidad. Ya que estamos en Televisión Nacional, también ahora lo doy como una noticia, hablando con algunos hoteles de la zona para ofrecer también algunos paquetes para toda la gente de todo el país que pueda comprar su entrada con un precio de hotel incluso muy bonificado, cosa de que puedan venir. Bien, Gerardo, te voy a tener que invitar otra vez, otro jueves. Pero yo encantado de la vida. Nos quedaron con muchos temas para hablar, muchísimo. Viene una cartelera muy intensa, a partir ya mismo de abril, conciertos sinfónicos, sinfónico-corales, ópera para niños, ópera Aida para adultos, Lago de los Cisnes, Hamlet ruso, el ballet, es de acá hasta siempre el auditorio los va a estar esperando. Bien, queda el compromiso. Gracias. Entonces, para una próxima invitación. Con mucho gusto. De ustedes me despido, me reencuentro el próximo jueves. Siguen Andrea y Pepe. Se entregaron los premios del concurso No Más Pálidas, que reconoce historias de vida positivas que encabezan emprendedores en diversas áreas. Una de las historias premiadas fue la del cine Grand Prix del Cerrito de la Victoria, emitida en el 2012 por TNU Noticias. Esta tarde nuestros compañeros Laura Maura y Fabián Cardoso, junto al protagonista de la historia, Martín Dayan, recibieron este reconocimiento. Bien, y celebramos este reconocimiento y festejamos con ellos. Nos vamos ahora al pronóstico del tiempo de Nubes Cisneros. El viernes salimos abrigados, pues la mañana estará fresca con neblinas aisladas. Hacia la tarde las temperaturas se elevan rápidamente, generando una tarde cálida con buena presencia de sol, permitiendo que volvamos a disfrutar de actividades al aire libre. El sábado habrá que salir abrigado, ya que las mínimas se ubicarán en los 9 grados, observándose neblinas aisladas. En la tarde las temperaturas ascienden gradualmente hasta alcanzar los 28 grados de máxima, lo que permitirá seguir disfrutando de todo tipo de actividades al aire libre. Si regresa tarde, no olvide que en la tardecita regresa el frío. Se conmemora a nivel mundial el Día del Síndrome Down. La Asociación Down del Uruguay realizó una actividad de tango denominada Milonga Inclusiva en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Sí, el objetivo es promover el conocimiento y comprensión de las personas con este síndrome, y precisamente nos vamos a ir con imágenes de lo vivido en esta jornada. Y luego continúen en TNU porque ya llega Cuéntame. Hasta mañana. Hasta mañana.